Principios de protección de estructuras metálicas en situación de corrosión. La serie galvánica es una lista de metales ordenados de acuerdo con su potencial de corrosión, empezando por el más susceptible y terminando por el menos activo. Por ejemplo, el acero se mantendrá en buenas condiciones en presencia del zinc, ya que este último actuará como ánodo y se desgastará. Lo contrario ocurre si el acero está junto a cobre, donde pasa a ser el ánodo. Cuando se conectan dos metales diferentes en presencia de un electrolito, el más noble, catódico, tiende a estar protegido, mientras que el más activo, anódico, se oxida rápidamente. El acero es básicamente una aleación de hierro y carbono con otros elementos de aleación según el método de procesamiento y el rendimiento final requerido. El acero es un material hecho por el hombre y es inestable. Se combina fácilmente con el oxígeno y el agua, produciendo un óxido de hierro similar al mineral de hierro original anterior al afino, es decir, el hierro presente en el acero trata de volver a su estado natural. Existen factores que agravan el problema de corrosión en el acero, entre los que podemos mencionar la presencia de cascarilla de laminación. La mayor parte del acero para estructuras empleado está laminado en caliente. El proceso de laminación hace que sobre la superficie del acero se forme una capa de óxido. La capa de óxido sobre el acero dulce, soldable, laminado en caliente se denomina cascarilla de laminación. Esta cascarilla es físicamente inestable y constituye una entidad aparte del acero, de la misma manera que lo es una capa de pintura. La cascarilla de laminación no es una capa continua y no representa una barrera protectora. La cascarilla de laminación es catódica y el acero anódico. Si existen algunas grietas en la capa de cascarilla, una pequeña condensación con impurezas disueltas que actúe como electrolito y quizás algo de oxígeno disuelto, se forma una célula de corrosión en la que el acero se disuelve, oxida. La existencia de pequeñas zonas desnudas de acero en grandes parches de cascarilla de laminación intacta, es decir, grandes zonas catódicas, ocasiona un ataque intenso y una grave picadura del acero. El plegado en frío, la soldadura, etc., pueden dar lugar a zonas con tensiones elevadas y parches anódicos y catódicos adyacentes. El acero conformado en frío posee zonas anódicas y catódicas que permiten la ocurrencia de la corrosión electroquímica. En las zonas de baja concentración de oxígeno de una celda de corrosión, tiene lugar una corrosión en hendiduras, como es el caso de la superficie de contacto en uniones apernadas. Humedad elevada superior al 60% que proporciona el agua que actúa como electrolito. Contaminación ambiental, ya sea del aire o de los contenidos, que proporciona impurezas, por ejemplo, sulfuros y cloruros, como en el caso de la industria agrícola o química. Podemos dividir el proceso de protección del acero contra la corrosión en varias etapas. La primera es la concepción de los elementos y detalles estructurales de forma de no propiciar el fenómeno de la corrosión. La segunda es la evaluación de las condiciones del entorno del elemento o estructura a ser protegida, de forma de escoger el método de protección más adecuado y la estrategia de mantenimiento del método de protección más adecuada. La tercera es la preparación de la superficie para poder aplicar el método de protección seleccionado. La cuarta es la aplicación del método de protección seleccionado y la quinta es la ejecución del mantenimiento del método. En la etapa del diseño estructural es posible concebir la estructura de forma que no agrave las condiciones favorables a la corrosión impuestas por el entorno. La primera idea es escoger todo un material que no se corroa en el ambiente considerado. Se pueden utilizar aceros inoxidables o aceros resistentes a la corrosión. Luego, es posible seleccionar el tipo de elementos que se van a utilizar. Ciertas secciones estructurales son más adecuadas para algunos sistemas de protección que otras. Por ejemplo, las secciones huecas se envuelven con más facilidad que las formas estructurales.
En términos de detallamiento estructural, hay que evitar las zonas de confinamiento o posible acumulación de agua y desperdicios y zonas inaccesibles para el posterior mantenimiento de la estructura, así como los contactos entre materiales diferentes que pueden generar corrosión galvánica y las heterogeneidades en general que pueden crear diferencias de potencial que lleven a la iniciación del proceso de corrosión.